Son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16, avanzamos con más información. Me da gusto recibir en los estudios de Grupo VX a la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, integrante de la fracción parlamentaria del PRD. Está pues a propósito de iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones, el segundo del primer año todavía de ejercicio. Del segundo año, es el primero del segundo año. Muy bien. ¿Cómo está? Qué gusto, Ángel. Buenos días, muy La buenos días. expectativa, ¿cómo va a estar el asunto este? Vienen temas bastante interesantes. La cuenta pública, por ejemplo, tan solo por mencionar uno de los temas que estarán próximos a discutirse. Pero ¿cuál es la expectativa? Bueno, primero permíteme agradecer al grupo VX y también, por supuesto, a la señora Patricia Chamelis la deferencia y la apertura para estar hoy contigo en este importante programa. Con un saludo muy especial a todo su amplísimo auditorio, particularmente en la zona de la Chontalpa, y a ti, Ángel, por la apertura siempre periodística para con esta servidora. Efectivamente, Ángel, el día 5 de septiembre, el próximo jueves, estaremos iniciando el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo. Ahí, sin lugar a dudas, será un periodo muy movido, es un periodo importante, porque se vienen temas importantes y significativos y trascendentales para la sociedad. Particularmente mi propuesta de trabajo legislativo se centra fundamentalmente en que podamos los legisladores iniciar este segundo año de trabajo legislativo haciendo una autocrítica, y me parece que llegamos con más deberes que haberes. Con más saldo negativo que con saldo positivo como grupo parlamentario, como integrantes de la 63 legislatura. Prueba de ello es el enorme rezago legislativo que tiene el Congreso del Estado y que desde mi punto de vista no se han priorizado el análisis y en su caso la aprobación de algunas iniciativas que están guardando el sueño de los justos en las congeladoras de las distintas algunas de estas diputadas? Por ejemplo, en lo particular a mí me parece que es muy importante, y además que si no se sacan en estos próximos dos periodos ya no se va a poder aplicar para el siguiente proceso electoral, son las relativas a estas inclusive fueron presentadas por la compañera María Esther Zapata, la diputada María Esther Zapata de Morena. Tiene que ver una con la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, reformas a la ley electoral local y a la ley de medios de impugnación en materia electoral local, en materia de violencia política contra las mujeres, cuyas reformas buscan otorgar mayores facultades al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para prevenir, erradicar la violencia política contra las mujeres, ampliar facultades al Tribunal Electoral Local para dictar medidas cautelares pertinentes con el fin de preservar el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las presuntas víctimas e imponer las medidas de reparación de daño. Y también la otra iniciativa que me parece muy importante del Grupo de Morena es reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley electoral de partidos políticos de Tabasco en materia de paridad de género, Ángel. Se propone que en las listas de mayoría relativa y representación proporcional se cumpla con los criterios de alternancia en los géneros. Para el caso de las diputaciones de representación proporcional, se propone que la fórmula de mujeres sean postuladas en las circunscripciones en las que se hayan obtenido mayor votación en la elección anterior, que se atienda el criterio de horizontabilidad y se establezca que las postulaciones que sean impares siempre correspondan a mujeres. Se incorpora el criterio poblacional para las postulaciones y los bloques de competitividad, entre otros avances. Todavía no se ha logrado plenamente al 100% la participación, la inclusión de las mujeres, por ejemplo, en este caso la conformación de las candidaturas de diputaciones. Se ha ido luchando mucho, se ha ido avanzando, ¿cierto? Pero todavía no se alcanza. Es correcto, y estas dos iniciativas son muy importantes y créeme, lo que importa es que salga. Ese debería ser uno de los criterios. Lo que importa es que salga, no qué grupo, qué fracción parlamentaria las presenta. Por ejemplo, sobre ese tenor, permíteme comentarte que el 29 de noviembre del año pasado
tu servidora presentó una iniciativa para lograr la igualdad sustantiva en materia de género en los 3 niveles de gobierno y en todos los órganos autónomos, en todos los órganos de las estructuras del gobierno, en sus 3 niveles y los 3 poderes. Por ejemplo, si en estos momentos el gobernador del estado decide cambiar a su secretaria de Cultura, la directora del Instituto de Cultura, no necesariamente el cargo lo puede volver a ocupar una mujer. Si esta iniciativa que tu servidora presentó el 29 de noviembre ya hubiese estado en funciones, si se da esta renovación, el gobernador estaría obligado, mandatado a poner a otra mujer. Lo mismo en el caso del Poder Ejecutivo, lo mismo el Poder Legislativo, en el caso del Poder Judicial o organismos autónomos como puede ser el Instituto de Participación, el Instituto de Transparencia, el Instituto también de Participación Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras instancias. Por eso son importantes, desde mi punto de vista, que estas iniciativas que lo que buscan es lograr justamente la igualdad, que sea un verdadero hecho en el Estado y en todas las estructuras de gobierno, se puedan concretar. Me parece que es muy importante que puedan salir. Desde mi punto de vista, de hecho son parte de mi agenda a partir del próximo 5 de septiembre, como también será recordarle al presidente de la Comisión de Transporte que tu servidora presenté una propuesta para que la ley de transporte, particularmente en el caso del arrastre por el servicio de grúas, las empresas de grúas puedan publicar cada 15 de enero el gobierno del Estado a través del diario oficial las tarifas por el concepto de arrastre, bien sean ahora que ya el gobierno del Estado tiene grúas propias o aquellas que todavía sigan prestando servicio particular, y que tanto las propias del Estado como las del servicio particular les permitan, les ofrezcan a los usuarios las tarifas de manera las exhiban públicamente en sus oficinas, a fin de que tú sepas cuánto te van a cobrar. Sí, porque te cobran un dineral y te cobran a discreción. Pero hay una molestia de la población que tiene automóvil, porque pese a que el gobierno ya cuenta con las propias grúas, se elevó muchísimo, muchísimo, me parece. Y no te dan un recibo. No hay un recibo fiscal con el que tú puedes decir... Que finalmente se supone que es dinero que entra a las arcas públicas. Es correcto. Entonces también en esta propuesta que yo hice el año pasado, le solicito que se obligue a las empresas que prestan el servicio de arrastre a que emitan un documento fiscal. Entonces, bueno, en alguna ocasión el presidente de la Comisión de Transporte me dijo que todo eso iba a quedar incluida en la nueva ley de transporte. Ya se aprobaron algunas modificaciones, si lo recuerdas, en el extraordinario, sí, pero tampoco fue incluida, como tampoco fue incluida mi propuesta de la Carta de los Derechos de los Peatones, que es fundamental en una ciudad y en un estado en donde me parece que ni los peatones, ni los conductores, y menos las personas que manejan moto o las personas que manejan bicicleta, hacemos lo necesario para tener una convivencia vial adecuada y que garantice sobre todo que no existan percances. Ahora, ¿va a insistir en lo mismo? Excelentemente, lo voy a hacer, voy a estar insistiendo. Esto que te estoy comentando forma parte de lo que será mi agenda a partir del 5 de septiembre, porque creo, Ángel, que más que cada martes y jueves estemos subiendo los diputados y las diputadas a presentar nuevas iniciativas de reforma, lo que me parece es que tenemos que darle salida a este cúmulo de iniciativas que están ahí en las comisiones y que no se sacan. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de Morena en el Congreso simple y sencillamente pues no le permite dar salida, es decir, en el Congreso del Estado no se mueve nada
si Morena no autoriza a sus diputados, por ejemplo, a asistir a comisiones. Hay muchas que no logran sesionar por falta de... Es correcto, entonces me parece que... Una de las comisiones que usted preside no, en ocasiones no podía sesionar. En ocasiones sí, pero la que más problemas ha tenido es la educación, 9 meses. Después de 9 meses nos reunimos hace 15 días, ¿no? Entonces, me parece que más, insisto, que lleguemos al siguiente periodo ordinario de sesiones, el 5 de septiembre, a subir cada martes y cada jueves con nuevas iniciativas. Mi mensaje muy respetuoso y mi llamado a mis 34 compañeras y compañeras diputadas es de que tratemos de hacer trabajo en comisiones y podamos sacar las verdaderas iniciativas que van a ayudar al gobierno del estado y a la sociedad de Tabasco a tener una mejor convivencia, a tener mejores expectativas de desarrollo, de crecimiento, porque de lo contrario, simple y sencillamente va a seguir creciendo el número de iniciativas que vamos a estar recibiendo. Y creo que, por ejemplo, no puede ser posible que se abra un extraordinario para aprobar con todo el cariño que les podamos tener a las mascotas, la ley para proteger a los animales, a las mascotas, pero el Congreso del Estado no se preocupe y no lo considere prioritario atender un punto de acuerdo en donde se exhorta a las autoridades correspondientes a vigilar y a garantizar que los derechos laborales y sobre todo los derechos humanos de los adultos mayores, que no porque lo quieran hacer, sino porque es una necesidad de supervivencia, están trabajando como cerillos en las tiendas de autoservicio. Que además sin ninguna seguridad social. Sin ninguna seguridad, siendo explotados, siendo vejados en muchos casos, y que simplemente al Congreso del Estado y a la mayoría de Morena les sea más significativo e importante sacar en un periodo extraordinario una ley para proteger a las mascotas y no a los adultos mayores. Mencionaba hace un momento de que, por ejemplo, no importa la bancada que presente iniciativa, hay una buena que, por ejemplo, se ha luchado también, pero no se logra concretar el hecho de tener una vida libre de violencia en las mujeres. La actual titular del Instituto Estatal de las Mujeres lo hizo en su momento, pero parece que la regañaron y quedó esa iniciativa en el olvido. Usted trató una vez de desempolvarla, pero curiosamente mujeres se opusieron. Sí, Ángel, y bueno, los feminicidios en México pues siguen siendo una de las notas más lamentables, de los pasivos que tiene la administración federal en este inicio, en este año de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que será importante que este tema sea abordado también nuevamente en la Comisión de Equidad y Género, la cual presido. Adelantarte, por cierto, que Ángel, que en este mes de septiembre vamos a tener la visita y vamos a tener una sesión de la comisión con la presidenta, la directora nacional de CONAVIN. Entonces, creo que esto va a ser muy significativo y muy importante para redireccionar las políticas públicas estatales en materia de asegurar y preservar la vida de las mujeres sin violencia. Ahora, ustedes no como fracción, en lo individual, usted cada mes presenta un informe de las actividades que hace en ese lapso. No vieron conveniente presentar un informe que se hizo Morena en forma conjunta por este asunto de la austeridad, y no que se trate de derrochar en eventos pomposos, sino dar a conocer a la sociedad qué es lo que están haciendo. Bueno, mira, como bien lo señalas, desde hace un año, tu servidora, estoy cumpliendo con esa obligación, ese compromiso que tengo con los ciudadanos tabasqueños, y cada día 5 subo a mis redes sociales el informe de mis actividades mensuales. Entonces me parece que en mi caso hacer un evento público por el primer año de trabajo legislativo, primero es ocioso porque yo lo estoy haciendo de manera mensual, y segundo, me parece que la situación económica del Estado pues no está como para ese tipo de derroches y desgastes. ¿No? Entonces el resto de sus compañeros no desconozco cómo van ellos a presentar sus informes. La diputada Patricia Hernández Calderón presentó uno el viernes, yo lo hago mensualmente. ¿Ahora ha tenido respuesta, diputada, sobre esta solicitud de manera formal que ha hecho usted de saber el asunto de un recurso que otorgan a la fracción parlamentaria y que
se ha traducido como un derecho de piso porque no saben qué se hizo. Hay carencias en el sentido de que no pueden ustedes echar mano de especialistas en ciertas materias que requieren para el trabajo de construcción de iniciativa, porque cierto es, no son todólogos, requieren el apoyo de este tipo de figuras, pero no está aterrizando, no está llegando a los integrantes, cuando menos de la fracción parlamentaria del PRD. No, hasta estos momentos, Ángel, no he tenido respuesta a este oficio que envié al coordinador de la fracción parlamentaria. Yo espero que en los próximos días lo haga. Comentarte también a ti y al auditorio que otro tema muy importante que será abordado en este próximo periodo ordinario de sesiones, independientemente del de las cuentas públicas, que ya entraremos en su momento y en su análisis cuando tú lo consideres, será uno, la presentación del presupuesto estatal 2020. Y me parece, Ángel, que esta va a ser la oportunidad que va a tener el gobierno del Estado, que encabeza el licenciado Adán Augusto López Hernández, para demostrar cuál es su visión particular del Tabasco en el que él quiere conducirse los próximos 5 años como gobernador, porque ya se le fue el primer año, y cuál va a ser su legado como ejecutivo del Estado. Es decir, no solamente esperar los beneficios que Tabasco está comenzando a recibir ya por estas políticas federales de la construcción de la refinería, de los programas como Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro, el tema del Tren Maya y las estaciones que van a tener en Tabasco, sino cuál va a ser el sello de Adán Augusto López Hernández como gobernador. Y un punto toral poco aprovechado, poco explorado, pero que me parece que de cara a los nuevos tiempos que se están viviendo en el país, Tabasco está obligado a hacer, es que Tabasco debe presentar para el 2020 un presupuesto participativo. ¿A qué me refiero con un presupuesto participativo? Que no sea el Ejecutivo y sus secretarios los que determinen cuáles van a ser las obras públicas a las que se les van a destinar qué porcentajes del presupuesto, sino que sea un ejercicio colectivo entre la sociedad y el gobierno que determinen cuáles son las obras que requiere este Estado y qué porcentaje del presupuesto se les va a determinar. Ese es un verdadero presupuesto participativo, eso es hablar de que hay un ejercicio democrático y un manejo claro y transparente de los recursos públicos. Aplicar un presupuesto participativo, Ángel, implica también tener un área de supervisión que va a estar observando y auditando que los recursos que se hayan determinado están cumpliéndose con la programación que se haya hecho. Pero me parece que Tabasco necesariamente tiene que trascender. Son pocos los estados del país que ofrecen a la población esta enorme posibilidad de participar con el gobierno en turno en la construcción de un presupuesto participativo. Pero también, Ángel, si revisamos el Plan Estatal de Desarrollo, que ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado, que ya nos fue enviado al Congreso del Estado, observamos que el gobierno del Estado habla de incluir alguna de sus objetivos a largo plazo de estos 6 años para vincularlos con los objetivos de desarrollo social fincados en un proyecto mundial que son los objetivos del milenio y la Agenda 2030. Entonces, lo que necesitamos es decir, ¿cómo vamos a realizar estos proyectos que el gobierno del Estado está plasmando en el Plan Estatal de Desarrollo para lograr con estos objetivos, pero también para que se puedan incorporar y tengamos comunidades, municipios con mejores servicios, mejor adaptados socialmente y que brinden una igualdad de oportunidades, que es lo que nosotros y todos los ciudadanos queremos? Por ejemplo, este nuevo boom petrolero que va a vivir, o que ya está empezando a vivir Tabasco, pero que se estima que a partir del año próximo va a registrar su presencia más importante y significativa en Paraíso, Tabasco, implicaría que hoy en día tanto el gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Paraíso
estuvieran convocando a la construcción de un programa de largo plazo para la regeneración y la recuperación y la visión 2030 de Paraíso. Porque si lo único que vamos a hacer es recibir el recurso federal o extranjero que van a llegar con las firmas petroleras, pero no lo vamos a aprovechar para mejorar las condiciones de vida, para mejorar las condiciones sociales, de infraestructura. Y prepararse Paraíso, para cuando se acabe el petróleo. Es petróleo. correcto, entonces simple y sencillamente, cuando se acabe estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, que está apoyando con todo al Estado, pues simplemente no va a quedar absolutamente nada y entonces habremos de haber desaprovechado otra vez el boom petrolero en Tabasco. De ese tamaño es el reto que tiene el gobierno del Estado en materia del presupuesto 2020 y tiene que involucrar a los ayuntamientos, Ángel. Y los ayuntamientos tienen que incorporar en sus propios planes de desarrollo esta visión de futuro, y para hacerlo no lo pueden hacer ellos solos. Tienen que convocar a los colegios de especialistas, a los arquitectos, a los ingenieros civiles, a los administradores, a la sociedad civil, al ramo de la cultura. En fin, ¿qué es lo que necesita, por ejemplo, toda la zona de la Chontalpa? Porque no solamente es Paraíso, porque cuando se sature Paraíso, van a jalar hacia Comalcalco. ¿Y qué va a pasar en Comalcalco? Están dadas las condiciones de infraestructura. Me decía el presidente del Colegio de Arquitectos el año antepasado que desde hace 20 años no se reforma la ley urbana de Paraíso, el reglamento urbano de Paraíso. No pueden llegar al boom petrolero sin una actualización, pero una verdadera actualización que les sirva a todos. Y no solamente lo que están haciendo muchos hoy en día en Paraíso es acaparar tierras para luego posteriormente venderlas. O las están vendiendo. O ya las están vendiendo. Tiempo, como se lo dijeron al propio Ejecutivo Estatal hace algunos días ahí. Es correcto. La están Entonces vendiendo. el desarrollo tiene que ser integral. Y eso es una visión de largo plazo, es una visión muy distinta a lo que lamentablemente se ha vivido en el Estado hasta ahora. Y ojalá lo sepan aprovechar. Pero si no lo saben aprovechar, dentro de 6 años vamos a estar haciendo malaquia. No se trata entonces de mayores cantidades a ciertos rubros, sino que tenga la participación, como lo menciona usted, pues de ciertos grupos de la sociedad. De la sociedad. En general. Y bueno, ya no va a seguir la austeridad, más recortes. ¿No prevén ustedes esto de que sea de nueva cuenta y se apueste más a todo lo que haga la federación? Porque sello característico del gobierno estatal aún no se ve. Eso es lo que tiene que plasmar a partir del siguiente presupuesto estatal el gobernador López Hernández, su sello. Entonces es lo que esperamos y desde aquí un llamado respetuoso para que pueda junto con sus especialistas visualizar acciones novedosas que han sido probadas en su efectividad y en los logros y éxitos que han dado en otras naciones y en otros municipios del país sobre el presupuesto participativo. Y otro tema, Ángel, importante en este periodo breve, por los meses que estaremos trabajando, pero muy significativo, es la comparecencia de los integrantes del gabinete. Entonces, también vamos a tener en el Congreso la primera comparecencia de los hoy funcionarios del gobierno de Adán Augusto López Hernández. Y también, por supuesto, la aprobación de los dictámenes de las cuentas públicas 2018, que ya fueron entregadas los documentos generales del órgano superior de fiscalización a las comisiones, a las 3 comisiones, y a partir de ahora viene un trabajo que tiene que ser serio, a partir del análisis, el diagnóstico y la conclusión a la que llega el titular del OSFE. Y las 3 comisiones tendrán el tiempo para analizar todo este legajo, que no es mucho, este legajo de documentos, hacer observaciones, pero también quienes hoy están señalados con observaciones, el OSFE les da el tiempo para que presenten y puedan solventar las situaciones financieras que han sido señalados, ¿no? Entonces es un tiempo
muy especial que tendrá que ser aprovechado, que si bien, por ejemplo, en mi caso yo no soy integrante de ninguna de las tres comisiones, estoy empezando a leer todo lo que son los dictámenes del titular del OSFE. Si tengo dudas, solicitaré una audiencia con el mismo titular para que me haga algunas precisiones, me responda a mis inquietudes y esperaré en tiempo y en forma los dictámenes que hagan las comisiones para en su momento dado, el día de la votación de los tres dictámenes, estar y tener toda la información adecuada para poder emitir mi voto. A pesar de que fue precisamente el viernes cuando se hizo entrega de estos informes del OSFE, hay mucho ruido, ha causado mucho ruido de que hay ciertas observaciones millonarias, que no se revisaron algunos entes. Es todavía muy prematuro para usted decir cómo va a estar el sentido de su votación, o ya hay una definición por parte de la diputada Dolores Gutiérrez en qué sentido va a ser su voto. Mi voto va a ser a favor de los tabasqueños. Eso lo quiero dejar totalmente claro. A favor de los tabasqueños, pero como te lo comentaba hace unos instantes, mi voto va a ser un voto razonado en función del análisis que personalmente haré a los dictámenes que ya entregó el OSFE, pero también a las observaciones y a los dictámenes que hagan los integrantes de las tres comisiones, ¿sí?, del Congreso. Hay que recordarle al auditorio que el Congreso tiene tres comisiones para poder valorar, atender, revisar toda esta información del OSFE, que es la Comisión 1, que se encarga de las cuentas públicas del Ejecutivo Estatal, de los tres niveles, también la cuenta 2 a una parte de los municipios y la Comisión tercera a otra parte, el resto de los municipios. Entonces, en mi caso será así, Ángel. Me parece que esta no es una situación de sí o no, de un voto a favor o un voto en contra. Hay que analizar perfectamente la información, hay que analizar el dictamen de los compañeros y compañeras diputadas que en su momento van a determinar y ver qué es lo que va a ocurrir en este tiempo que los actores señalados tendrán para presentar y resarcir las observaciones que se le hayan hecho. De las dudas que haya, ¿no? No es un hecho de que por su cercanía con el pasado gobierno ya tenga definido cuál es su voto. Me parece que sería una irresponsabilidad, y aquel diputado o diputada de cualquier fracción parlamentaria que en este momento hable y diga yo voy a votar a favor o voy a votar en contra así tácitamente, me parece que es muy irresponsable. ¿Por qué? Porque hay documentación y creo que nuestro trabajo... No es la amistad, no es la cercanía lo que debe pesar al momento de decir... de emitir el voto, no. Me parece que son los hechos documentados, ¿sí?, los hechos comprobatorios, y a partir de ahí tomar una decisión. Lo que sí quiero insistir con tu amplio auditorio, que el voto de Dolores Gutiérrez relativo a las cuentas públicas será un voto razonado y siempre pensando en la sociedad tabasqueña.